Muy buen día, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Bienvenidos a aquellos que nos están visitando por primera vez o segunda vez. Que el Señor prospere la vida de Cristo en cada uno de ustedes. Vamos a leer juntos, como lo hacemos, para recordarnos la importancia de la palabra en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Ayúdenme a leer juntos del 23 al 25. Primera de Pedro 1, 23. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que les fue predicada. Amén. Ahora vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas. Sabemos bien, mis amados hermanos, que la iglesia nace por la palabra, como lo acabamos de ver ahí. No nace por voluntad del hombre, siempre nace por la palabra. Lo acabamos de leerlo en el versículo 23. Y obviamente, si la iglesia nace por la palabra, se sostiene solo por la palabra y para que la palabra siga siendo proclamada al mundo. En Lucas hemos iniciado un estudio que le llamamos El Hijo del Hombre Vino, porque es el principio de un versículo en Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino. Y quisiera en esta ocasión continuar en el versículo 26, Lucas 1, versículo 26 en adelante. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Sigan con su vista, por favor. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando, el ángel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita eres tú entre las mujeres». Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Entonces María dijo al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que soy virgen?» Respondiendo, el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios». Entonces María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el ángel
se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando Elisabet oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y por tu Santo Espíritu que la ilumina a nuestro entendimiento. Sea hoy el nombre de tu Hijo Jesucristo exaltado y proclamado para salvación de muchos. Sea hoy el reino de tu Hijo anunciado para que muchos más puedan venir y salir del reino de las tinieblas al reino de la luz. Sea hoy por tu Santo Espíritu confirmada esta palabra a nuestro espíritu de que somos hijos tuyos. Llénanos más de tu Espíritu Santo, Señor, para discernir con claridad tu voz y tener una diferencia con la voz del mundo, del diablo y de nuestra carne. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te pedimos, salva a tu pueblo, edifica la fe de los santos y que se haga tu voluntad en este lugar. ¿Para qué? Para que la celebración del pueblo de Dios, del Hijo de Dios, sea por el Espíritu de Dios mismo que habita en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hay dos eventos que marcan la diferencia del cristianismo con cualquier religión del mundo, con cualquier asunto llamado espiritual. Y estos dos eventos que marcan la gran diferencia, primeramente es la llegada de Dios a la tierra, y el segundo evento es la salida de Dios de la tierra para volver a su gloria. Son los dos eventos que marcan la diferencia con cualquier religión que el mundo pueda hablar o tocar el tema o decir que practica. Obviamente nos falta un tercer evento, que es el regreso de ese Dios, Jesucristo, el Salvador, viniendo por su pueblo que ha salvado a precio de sangre. Mis amados, este es el tercer gran evento y está por ocurrir. Pero estos dos grandes eventos obviamente están testificados aquí en la palabra de Dios. Y hemos visto cómo el doctor Lucas se preocupa para dar mucha precisión históricamente hablando y en detalles, para que no quede la menor duda de que realmente el Evangelio de Jesucristo es las buenas nuevas para salvación de un pueblo que necesita ser salvado de sus pecados. En esta porción de la Escritura veremos del versículo 26 al 30, en esta porción que acabamos de leer, del 26 al 30, una gracia inesperada. Una gracia inesperada. Del versículo 31 al 33, un reino prometido. Un reino prometido. Del 34 al 38, una palabra poderosa. Una palabra poderosa. Y del 39 al 45, un espíritu que confirma. Un espíritu que confirma. Veamos en cuanto a esta gracia inesperada que nos dice Lucas en esta porción del pasaje. Sabemos bien ya, como vimos en la ocasión anterior, cómo Elisabet, que era estéril, resulta que está embarazada como un milagro
obviamente de parte del Señor para Zacarías y Elizabeth. Y dice en el versículo 26, y al sexto mes. ¿Por qué? Porque obviamente en el versículo anterior, en el versículo 24, en el versículo 24 habla de que el doctor Lucas se queda en la narración en el quinto mes de embarazo de Elizabeth. En el quinto mes, dice el versículo 24. Por tanto, el versículo 26, por eso dice, y al sexto mes. Porque podrías decir, bueno, ¿al sexto mes de qué? Obviamente, al sexto mes de acuerdo a la historia en la vida de Elizabeth. Ahora continúa la historia. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Lo primero que vemos aquí, obviamente, en esta historia del Evangelio de Jesucristo es primero que hay un tiempo muy específico, es el sexto mes del embarazo de Elizabeth, que hay un personaje aquí, el mismo personaje, el ángel, el enviado, el mensajero, que fue enviado a Zacarías cuando estaba ejerciendo su servicio en el templo, y es el mismo que ahora llega, no llega a José, llega a María directamente, ¿sí? Y es enviado por Dios. O sea, no es por autodeterminación, sino es enviado por Dios. A una ciudad muy específica, Nazaret, y a una mujer muy específica. Esa mujer, señala la Escritura, es virgen. Es virgen, está comprometida, está desposada. La palabra desposado es comprometida con, para llegar al matrimonio, con un varón llamado José. Y hace la aclaración que ese varón es descendiente del rey David, descendiente de David. Y esa mujer, esa virgen, por segunda vez lo señala, una mujer que no ha tenido intimidad con varón, segunda vez que lo menciona, esa mujer se llama María. Eso es lo primero que vemos. Es obviamente un tiempo, un mensajero, muy particularmente una persona a la que va destinado ese mensaje, y es de parte de Dios. De parte de Dios. Déjame decirte algo. En un tiempo, en un lugar muy específico, tú mismo recibiste un mensajero de Dios, y fue también para darte una noticia que jamás esperabas. Tú y yo recibimos un mensaje de parte del mismo Dios, con el Evangelio, las buenas noticias de nuestra salvación. Exactamente en el tiempo de nuestra propia historia, nuestro Dios irrumpe con un mensaje y un mensajero, pero tiene que ser de Dios. Tiene que ser de Dios. Y es lo que estamos viendo. A esta mujer no se lo espera. Romanos 3, versículo del 10 al 12, dice que no existe un solo hombre que busque a Dios. Del 10 al 12, el versículo 11 en particular dice, no hay nadie que busque a Dios. Mucha gente se anima a decir en ocasiones, es que yo siempre busqué a Dios, o desde niño he buscado a Dios. Falso, vil mentira del diablo. Ninguno de nosotros, porque o hay una mentira en el versículo 11 de Romanos 3, versículo 11, donde dice, no hay quien busque a Dios, o esa es una mentira, o es mi mentira. Y es más fácil, obviamente, asegurar con certeza que la mentira, haber creído que buscábamos a Dios. Nadie buscamos a Dios, mis amados hermanos. Pero a pesar de que no lo buscamos de manera inesperada, cuando Dios quiere, en el tiempo que quiere, pero con un mensajero de Él, irrumpe en nuestras vidas. Es algo inesperado. A ti te pasó, a mí me pasó también. Es una gracia irresistible, y es exactamente lo que viene diciendo en la segunda sección, versículo 28.
ahí en ese versículo. Y entrando el ángel, obviamente entra a una habitación, a un lugar donde está esta virgen desposada. Ella está en el mejor momento de su vida. Está ya comprometida con un hijo de David, un hijo de David, uno descendiente directamente del rey David, del pueblo de Dios. Ella sabe que es el hombre que Dios tiene para ella. Como una mujer espera siempre ese momento, ese tiempo, pero también debe esperar y anhelar por ese hombre. Y que sea un hombre exactamente descendiente del reino de Dios para ella. Y esta mujer está con esa emoción. Y repito, entra el ángel y le dice: salve, muy favorecida. Diferentes versiones, digámoslo en las diferentes versiones. Dios te salve María, llena eres de gracia. Otra versión, Cantera Iglesia, la Biblia Cantera Iglesias: salve mujer llena de gracia. Y podemos ver todas las versiones, y lo que está diciendo el ángel son dos cosas. Y me detengo en el saludo porque es demasiado importante. ¿Por qué? Porque María no lo reconoció como un saludo. Vean lo que dice. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, a una virgen desposada. Versículo 28. Entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Pero, versículo 29, pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba: ¿qué clase de saludo es este? ¿Qué clase de saludo es este? Mis amados, este no era ningún saludo. Cuando tú y yo nos encontramos a una persona por la mañana, por simplemente etiqueta social, si lo vemos en la calle le decimos buenos días. Ahora, en estos tiempos obviamente tú saludas a alguien por la calle y te vas a quedar 50% de las veces con el saludo en la boca, porque no se acostumbra a responder al buenos días o el buen día. Pero una persona que te aprecia, no solamente aprecia que le estás dando y deseando que tenga un buen día, porque es lo que estás haciendo. Nuestro saludo social tiene una intención: que te vaya bien el día de hoy. Esa es la intención. Y aquí María está cuestionando ese saludo, porque no era un saludo, era un anuncio de parte de Dios por medio del ángel específicamente para esa mujer. ¿Cuál era el anuncio? Salvación. ¿Cómo era posible la salvación? Salve. Y le dice: muy favorecida. La palabra favorecida es gracia. Todo el favor de Dios te es dado. Y yo te lo estoy anunciando que te ha sido dado. Salve, muy favorecida. O Dios te salva, María, llena eres de gracia. ¿No es más claro todavía en el lenguaje de popular? Dios te salva, María, llena eres de gracia. Que ese es el que tú y yo aprendimos desde niño, o por lo menos la mayoría de los mexicanos. Así nos enseñaron. Otra vez, ¿es un saludo? No, es un anuncio de la gracia que salva, y es lo único que puede salvar a un ser humano, porque todos nosotros nacemos en pecado y vivimos en pecado, y a menos que la gracia salvífica del Señor nos sea anunciada, morimos en pecado y pagamos resucitando de los muertos para una segunda muerte, y muerte eterna en el infierno. Ese es lo natural en cualquier ser humano. Pero en tanto que haya un mensajero de Dios que llega e irrumpe cuando menos te lo esperas en tu vida, y te habla que necesitas la salvación, y que esta salvación solamente puede ser producto de un favor no merecido de parte de Dios para un pecador como tú o como yo, que lo único que necesitamos es
simplemente responder. ¿Por qué? Porque somos esclavos de los engaños de nuestro corazón. Jeremías 17:9 lo dice claramente, que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Efesios 2 del 1 al 3 nos dice claramente que seguimos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ahí mismo en Efesios 1 y 2 nos dice claramente que estamos siguiendo la corriente de este mundo que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y por lo tanto estamos muertos espiritualmente. Y Cristo irrumpe en nuestras vidas. El mensaje de la salvación, de la gracia de Dios, del favor que nunca buscamos, pero nos es dado. Y no solamente nos es dado escucharlo, porque ya el Espíritu Santo rompió la dureza de nuestro corazón y nos dio un corazón de carne para poder recibirlo, sino que además simplemente no podemos resistirlo. No podemos resistirlo. Es un mensaje inesperado, pero también es una gracia irresistible. No hay manera de que tú o yo, si estamos obviamente en el perfecto plan de Dios redentor, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios 2 del 1 al 6, mis amados, no hay manera. Vamos a responder con un corazón contrito y humillado ante su santidad, reconociendo nuestra pecaminosidad, sabiendo que somos enemigos de Dios y que lo único que merecemos es la justicia de Dios, porque Dios es un Dios santo que no tiene por inocente al culpable. Bendita gracia, bendito favor, bendito poder de Dios que se perfecciona en aquello que para nosotros es imposible, nuestra debilidad, no hay manera de obtener. Por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, Efesios 2:8. Porque esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, mis amados, ni siquiera es mi fe. Es la fe que Dios me concede una vez que el Espíritu Santo ha llegado a romper con la dureza de mi corazón. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice claramente que es el Espíritu que irrumpe. Y fue el mismo Espíritu Santo que ya estaba rompiendo toda la argumentación que estaba dando María, porque la gracia era inesperada y es irresistible y hace aquello para lo cual es enviada. Como dice, obviamente, ustedes saben, Isaías 55, versículo 10 y 11, dice que el Señor envía su palabra y que no regresa a Él vacía, sino hace aquello para lo cual es enviada. Y leímos, obviamente, 1 de Pedro 1:23, donde dice que por la palabra de Dios nacemos de nuevo. No es por la obra de un predicador, no es por el mensajero. Y lo vamos a ver más adelante, la palabra poderosa. Mis amados, María se queda. ¿Qué clase de saludo es esto? Mis amados, exactamente como te pasó a ti y a mí. ¿Cómo es posible? O sea, nosotros lo primero que hicimos fue cuestionarnos, pero ¿cómo es posible? O sea, no podíamos aceptar tan grande milagro, pero es un milagro. Y es un poder que no es nuestro, viene directamente del trono de aquel que lo creó todo y lo gobierna todo en su perfecta y soberana voluntad, y todo se somete bajo Él. No hay nada que se le resista a Él, es Dios. Aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Pero el versículo 13 dice claramente que no fue recibirlo voluntariamente. Esta mujer no recibió a Gabriel voluntariamente, ni el mensaje tampoco lo recibió voluntariamente. Versículo 13, Juan 1:13, los cuales no son engendrados por carne, ni por sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Nacer de nuevo es un mero acto soberano del poder de la palabra y el Espíritu Santo trayendo sin que tu voluntad estorbe o reciba. Simplemente es un nuevo nacimiento, una nueva creación. Y eso solamente Dios lo hace. Y lo hizo con María en este momento. Eso fue lo que recibió María. Y nos queda ahí, en la historia que el doctor Lucas nos está contando, que María necesitaba ser salva. ¿De qué es salvo una persona en el Nuevo Testamento? De una sola razón: de ser enemigo de Dios. De una sola razón: de nuestros pecados contra Dios.
Esa es la razón por la cual necesitamos salvación. No necesitamos salvación de otra cosa, sino que necesitamos salvación de la ira venidera, del poder de nuestros pecados y obviamente del engaño, de la mentira que hemos creído prácticamente desde niños, o el que la religión nos ha obviamente imbuido en nuestra mente para confundirnos, como lo hace el diablo, exactamente, padre del engaño, padre de mentira. Esta mujer se quedó impactada. ¿Qué clase de saludo sería? Que Dios me salva, que soy muy llena de gracia y que el Señor está conmigo. Ese es el mensaje. Cuando la gracia llega a tu vida, es el Señor contigo. El Dios que creó los cielos y la tierra, contigo, llega contigo. ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos que esa gran verdad fue una verdad. No importa que al el mundo entero se le haya dado, a mí me fue dado el creerlo y el recibirlo, porque es un producto de la gracia, del poder de Dios para salvación, como es el Evangelio. Romanos 1:16 lo dice claramente. El Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que lo cree, al judío primeramente y también al griego. Dice en el versículo 29, ahí mismo en Lucas 1:29, ella se turbó mucho. No dice que solamente se destanteó, no, solamente así como, a ver, ¿qué será? No, dice que fue mucho. O sea, el impacto para María fue mucho. Pregunta, ¿el impacto para tu vida fue mucho? En el día que el ángel del Señor, ese mensajero que te dio el Evangelio, ya sea de un púlpito, ya sea de un video, de esos videos de YouTube, o ya sea al abrir la palabra, ¿fue mucho el impacto realmente? ¿Sigues teniendo hasta el día de hoy el impacto del Evangelio? Se turbó y se preguntaba qué clase de saludo. María no lo entendía. Consideraba que era un saludo para ella. No lo entendía. El Evangelio jamás podrás comprenderlo. Jamás. Ahora tú puedes decir, ¿cómo se atreve? Es muy atrevido lo que está diciendo, pastor. Te digo una cosa, después de 32 años de conocer el Evangelio, todavía no puedo comprenderlo. No puedo. Estoy hablando personalmente y creo que un verdadero ser humano con un corazón engañoso, y aún cuando el pecado todavía está en nuestras vidas, yo creo que no nos ha sido dado ver la revelación de toda la gloria del Evangelio hasta que no estemos en su presencia sin pecado alguno, llenando de nubes o de neblina la visión de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por el Espíritu Santo, en el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación. Obviamente puede ser que sea tu caso diferente y que realmente tú sí lo entiendas muy bien, lo comprendes muy bien. Puedo decirlo en cuanto a que es algo que simplemente entenderlo con 100% de certeza podemos realmente decir jamás. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice? Y el ángel le dijo, versículo 30, cuando ella estaba pensando acerca de qué clase de saludo, versículo 30, y el ángel le dijo, no temas. ¿Por qué? Porque en esa turbación María podía entrar en temor. Mis amados, no temas. Así fue el saludo que dio cualquier ángel que cuando se presenta delante de sus hijos, siempre el primer mensaje es no temas. Porque lo natural en nosotros está el temor. ¿Acaso no ocurrió esto en Génesis capítulo 3? Cuando Adán y Eva pecan contra Dios tomando del fruto prohibido. ¿Qué es lo que hacen? Se cubren su desnudez. ¿Y qué hacen? Se esconden de Dios. ¿Y qué es lo primero que hace el Señor? Es buscarlos. ¿Por qué? Porque ya traen ahora un temor terrenal, que obviamente por medio de la gracia nos es cambiado por un temor reverente, un temor aquel que ya ha tomado posesión de nuestros cuerpos por su espíritu, como lo vamos a ver ahorita con María que ocurrió. Y es entonces cuando el temor de Dios es el principio de la verdadera sabiduría en nuestro caminar diario. No temas. María la llama por su nombre, como a ti y a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no temas?
porque has hallado gracia delante de Dios. Segunda vez que le da el mensaje. Por si la primera vez no quedó claro, segunda vez el mensaje. Delante de Dios tienes el perdón de tus pecados. Delante de Dios no hay juicio alguno, no hay culpa, no hay condenación delante de Dios, porque te ha sido concedida la gracia, el perdón de tus pecados por medio de aquel que vino a pagar por ellos en la cruz, por medio de aquel que recibió todo el peso de nuestra maldad de parte de Dios mismo, que lo puso sobre su propio Hijo en la cruz, para que la perfecta justicia de Dios se cumpliera, puesto que Dios, santo, justo y perfecto, no puede dejar por inocente al culpable. Y es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Señor de la gracia. Él recibió la paga de nuestra paz para con Dios al recibir el peso de nuestra maldad. Ustedes saben esto, en Isaías 53, versículos del 10 al 12, queda claramente dicho que el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros, y Jesús nos dio paz para con Dios al pagar por nuestros pecados en la cruz. Su sangre nos limpia y nos quita totalmente el poder del juicio venidero para nosotros. Cristo Jesús murió en la cruz, Cristo Jesús resucitó al tercer día de los muertos, ascendió al trono a la diestra del Padre, y desde ahí envía su palabra y el Evangelio para seguir salvando, como lo ha hecho hasta el día de hoy, y lo va a seguir haciendo hasta el último de los elegidos, de aquellos que han sido predestinados a escuchar la voz del buen pastor y venir a Él. Porque solo los que son del buen pastor son ovejas que andan extraviadas y perdidas, pero el Señor busca y encuentra, como dice aquí el pasaje central de todo el libro de Lucas, Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, mis amados hermanos. Hermosa gracia, totalmente inesperada, pero también totalmente irresistible. María se quedó totalmente asombrada. Y obviamente nuestro corazón, como el de María, lo que debe de responder es, no con ese asombro, sino también con un agradecimiento. Nosotros no solamente respondemos, y somos llamados a responder. El Señor te dice a ti, que aún no has recibido el saludo de la gracia, ven a Cristo. Deja ahí tus pecados, porque Cristo pagó por tus pecados. Ven, responde a ese llamado. Porque es inesperado, ciertamente, pero es también irresistible, porque necesitas un Salvador que derrame su amor como derramó su sangre en esa cruz para tu vida. Sal ya. Has estado viviendo una vida miserable y el Señor te tiene una vida de gozo eterno. Mi amigo, ven a Cristo. Vuélvete a Él en arrepentimiento. El Señor te concede la fe y te concede la gracia y de la salvación, como lo hizo con María. Y a ti, mi amado hermano, hermana, realmente, si esto podemos recibir una pequeña brillo de gloria, mi amado, podamos vivir realmente agradecidos diariamente por esto que ocurrió. El verbo de Dios se hizo carne. Juan 1:14, el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ciertamente vino el verbo, se hizo carne en lo que estamos viendo aquí, en este mensaje que le va a dar, y en María se va a hacer carne. Pero ciertamente se hizo en cada uno de nosotros carne el día de nuestra salvación. Qué hermoso, y un corazón agradecido es un corazón que es consciente día tras día del peso de gloria que tenemos cuando Él ha hecho de nosotros un templo santo. Bendito y alabado sea por siempre. A Moisés le ocurrió esto en la zarza en Éxodo 3. Obviamente Pablo en Hechos capítulo 9 tuvo una visitación del mismo Jesucristo como lo hizo Moisés. Y obviamente tenemos a Noé en el capítulo 6 de Génesis 6, cómo es que el Señor le da el mensaje de que halló gracia delante de los ojos de Dios cuando todo el mundo estaba lleno de maldad. Eso dice Génesis 6.
Mis amados, en todo vemos la gloria de la gracia de Dios. Veamos ahora lo que continúa diciendo el doctor Lucas en el versículo 30 y 31. Y ahora veamos acerca de este reino prometido. Dice así: he aquí, el ángel le dice a María, versículo 31, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le pondrás por nombre Jesús. O sea, concebirás. Le dice, vas a estar embarazada. Nada más le está dando todo el anuncio. Darás a luz a ese hijo y le pondrás por nombre Jesús. Le dice que va a estar embarazada. Le dice que ese niño que va a concebir en su vientre va a nacer. Y además ese hijo ya tiene nombre. No le vas a poner el de papá José, no. Va a tener el nombre. Y su nombre ya es elegido. Porque así es desde el principio. Es el Hijo de Dios y se llama Jesús. Y como lo dice Mateo, Jesús significa el Salvador, el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. En el primer capítulo de Mateo lo podemos ver esto. Mis amados hermanos, le da estos datos a María, versículo 32, y ahora le da características. No solamente le va a decir lo que le va a ocurrir a ella con respecto a este hijo, sino además características. Este hijo será grande. Recordamos que el domingo pasado hablamos de lo mismo con respecto a Juan el Bautista, porque grande es a los ojos de Dios el reino de los cielos en los hijos de Dios. Grande. El propósito de Dios siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, siempre es grande. Y su pueblo, sus hijos, hemos sido llamados a ser grandes a los ojos de Dios. No por cuanto nosotros en la carne podamos tener para ofrecerle, pero sí por la grandeza del reino de su Hijo Jesucristo que ya está en nosotros. Y a este Hijo le estaba anunciando, y este sería grande como también lo hace con Juan el Bautista. Ahora, ¿por qué mencionan grande y al otro grande también? ¿No se han preguntado esto? Porque este mismo término se lo da a Jesús y también a Juan el Bautista, cuando Jesús debería ser mucho más grande. Porque ese término aplica, repito, para todo hijo de Dios que ha sido concebido por el Espíritu Santo a través de la palabra del Evangelio y que ha sido hecho templo del Espíritu Santo. Porque nos llama que somos una nación santa, grande, apartada para Dios. Porque nos dice que somos un reino de sacerdotes. ¿Por qué nos dice esto? ¿Por ser quien somos? No, por quién es Él en nosotros, esperanza de gloria para muchos que todavía no conocen la gloria. Este será llamado Hijo del Altísimo. Ahora sí, le dijo que se iba a llamar Jesús, pero ahora le dice Hijo del Altísimo. El Hijo, y se fijan que viene con mayúscula, Hijo del Altísimo. Él es su Padre, este es su Hijo, con mayúscula, porque es Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios que desde la eternidad hasta la eternidad está con el Padre, la segunda persona de un solo Dios, que son tres personas, ustedes lo saben. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Le dará el trono de su padre David. Ahora, en este momento, a María, que es judía, conocedora de la ley y de la historia del pueblo de Dios, le da un dato que obviamente la lleva, y vamos ahí por favor a Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Ahora entramos aquí en el territorio de la historia y vemos que nos encontramos en el reino de David, el rey David. Y dice en el versículo 12, el Señor, por medio de un mensajero, Natán,
un profeta del Señor, está hablando con David. Natán, de parte de Dios, le está diciendo, versículo 12, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Qué linda manera de decir, el día que te mueras, pero es la verdad, es la verdad. Tú y yo entraremos en el reposo eterno de los santos, ¿sí? Cuando los días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendencia después de ti, el cual saldrá de tus entrañas. Ahora, vean cómo, levantaré a tu descendencia después de ti. Y obviamente tú puedes pensar en Salomón y a todos los hijos que quedaron después, pero ahí dice él ya va refiriéndose a uno solo, el cual saldrá de tus entrañas, el cual será tu descendiente, y estableceré su reino. Ahora, el Señor Dios, por medio de Natán, le anuncia a David que iba a tener un descendiente en el cual el reino de Dios iba a ser establecido. Dice, versículo 13, él, o sea, ese descendiente, edificará casa a mi nombre, edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Ahora vean otros dos datos que está diciéndole Natán. Va a edificar casa para el Señor, y esa casa será a su nombre. ¿A qué casa se está refiriendo? La casa del Señor es su iglesia. La casa del Señor es su Israel. Esa es la casa del Señor. ¿Y por qué lo sabemos así? Porque yo estableceré el trono de su reino para siempre. Está hablando entonces ya de un reinado eterno, no de un reinado terrenal o temporal, no. Está hablando de algo que va más allá del mundo. Versículo dice en este mismo pasaje, versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Tu trono será establecido para siempre. ¿Se fijan el énfasis? Para siempre, para siempre, para siempre. Y obviamente con esto podemos ver que cuando le dice a María estas palabras, volvamos a nuestro texto en Lucas 1:32. Lucas 1:32 le dice a María, el Señor Dios, a este hijo que concebirás, le dará el trono de su padre David. Ahora ya sabemos que estaba refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de María, Jesús, el Rey y Señor para siempre. Versículo 33, y reinará sobre la casa de Jacob. Otra vez, ¿qué dice? Para siempre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino, otra vez, énfasis, no tendrá fin. Mis amados, por un lado nos encontramos que es un reino prometido desde los libros históricos de la Biblia en el Antiguo Testamento. Pero por otro lado nos encontramos también que es un reino eterno. Es un reino prometido, es un reino eterno. Y si es eterno, por tanto, es un reino totalmente inconmovible. O sea, no va a haber nada que lo detenga, nada que lo cambie. Es inmutable, es inconmovible y es eterno. ¿Por qué? Porque esa es la perfecta y santa voluntad de Dios que ha establecido. E iba a ser a través de ¿qué? Tenía que ser una mujer. No es particularmente María que tuviese algo bueno. Ya sabíamos que tenía pecado, necesitaba ser salva. ¿Y cómo era salva? Por medio de la gracia. Pero te necesitaba haber una mujer. ¿Por qué?
porque ese hijo de la promesa tenía que ser de carne y de sangre como nosotros. Mis amados hermanos, vean conmigo Romanos 8, por favor. Romanos capítulo 8. ¿Qué nos dice la Escritura? Romanos 8, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, Romanos 8:3. Lo que la ley no pudo hacer. ¿Qué fue lo que la ley buscaba? Gobernar el corazón del hombre, porque la ley del Dios santo es para gobierno del pueblo santo. Lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil, ¿por causa de qué? ¿Cuál era la debilidad de la ley? No era la ley, éramos nosotros, era nuestra carne. Por causa de la carne, por causa de nuestra pecaminosidad, Dios lo hizo. Como había esa imposibilidad carnalmente hablando para nosotros, Dios lo hizo entonces. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo, con mayúscula. El Hijo del Hombre vino al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. A su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. En semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, tenía que venir en carne como un pecador, pero sin pecado. Y sin pecado alguno, tenía que llegar al final de sus días en esa cruz, a los 33 años. ¿Para qué? Para que nuestro pecado fuera puesto a cuenta de Él, como dice Isaías 53, y para que Él pagara en nuestro lugar. 2 Corintios 5:21 lo dice mejor. El que no conoció pecado por nosotros o para nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. A cuenta de Él, nuestros pecados, a cuenta nuestra, su perfecta santidad y justicia. Qué grande es el poder de la gracia y el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, como dice Romanos 5:5. Dice aquí claramente, para que el requisito de la ley se cumpliera, continúa en Romanos 8:4, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quién puede andar buscando obedecer la ley? Solo los hijos de Dios. Lo anhelan, lo buscan y pueden hacerlo por el poder del Espíritu. Pueden andar en el Espíritu y no someterse a los deseos de la carne. Pero nos corresponde ¿qué? Romanos 8:13, hacer morir lo carnal en nosotros. Es una lucha diaria, no es cada domingo, no es cada mes, es todos los días reconocer que tengo mi carne, pero soy lleno del Espíritu Santo y por el Espíritu puedo hacer morir lo carnal por la gracia que me ha sido dado, el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. Mis amados hermanos, a ti y a mí nos ha sido dado esta gloria de la redención. María, volvamos a nuestro texto en Lucas 1. Y reinará, versículo, se le ha dado el trono de David su padre, versículo 33, Lucas 1:33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Volvemos al punto, es un reino eterno, es un reino prometido, es un reino inconmovible, inmutable. Y obviamente, ¿qué debe de producir en nosotros? Debe de producir dos cosas. Porque si nosotros mismos hemos sido visitados por la gracia, si nosotros mismos hemos llegado a ser libres de toda condenación y todo peso del pecado, ¿cuál es la respuesta que debe haber en nuestro caso por obra de esta gracia? Dos,
Número 1, obediencia por el Espíritu con el cual hemos sido sellados y que Cristo vive en nosotros. Obediencia al Señor y a su ley. Es lo que debemos de buscar y anhelar todos los días de nuestra vida. No importa cuánto fallemos, el Señor permanece fiel. Y lo segundo, ¿qué? Adoración. Adoración, exaltación ¿a quién? Al único que lo merece, honra, gloria y honor. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba enseñando a orar a sus discípulos? Suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria por siempre. No es que tú se la des, es que la tiene. Tú no le das nada, yo no le doy nada, mi amado. Todo lo que podamos poner en la mesa, delante de los demás, en el trabajo, en la casa, donde quiera que sea, es solamente producto de la gracia y la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y solo por su palabra podemos cada vez más ir conociendo más la grandeza de nuestro Dios y Padre, pero también eso nos humillará más y más para poder ver más nuestra debilidad y aprender a vivir en el poder de la gracia y no en nosotros. Mis amados, esto, repito, es un reino prometido, un reino eterno, y debe derivar en obediencia y adoración a este Rey y Señor. Ahora continúa este mensaje y vean cómo le dice a partir del versículo 34, y hablemos de esa palabra poderosa. Versículo 34. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Ahora, no lo hizo, esta pregunta fue como Zacarías también preguntó, pero Zacarías preguntó con incredulidad y por tanto se quedó mudo hasta el día del nacimiento de Juan el Bautista. María no lo hizo así, y ahorita vamos a ver por qué María no lo hizo así. Dice: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? O sea, ella no entiende cómo es posible. La respuesta del ángel, ¿qué es? El ángel, versículo 35, respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo, con mayúscula otra vez, Hijo de Dios. Y he aquí, versículo 36, tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. La que llamaban estéril. Versículo 37, ¿por qué? Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lo que hace el ángel es darle una demostración del poder de la gracia de Dios en otro aspecto. El concebir, cuando ya estaba en edad de no concebir, en la vejez, aquí ya le dice vejez, igual que a Zacarías. Mis amados hermanos, le está dando simplemente una muestra de ¿qué? Del poder de la gracia. Y dice, versículo, a esa le llamaban estéril, y obviamente María sabe bien de Elizabeth porque es su pariente. Versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Mis amados, lo primero que nos debe impactar de esto es cómo es posible que nosotros mismos hemos sido salvados por tan grandiosa gracia y palabra que también un mensajero nos trajo. O sea, es muy difícil, conociéndonos cada uno de nosotros, decir realmente que cómo lo hizo el Señor. Yo no sé cuántos de nosotros tuvimos en nuestro primer tiempo de conocer al Señor un montón de preguntas, como que no nos la creíamos, como que no estábamos seguros que fuese esto, pero algo definitivamente había pasado, porque no solamente tú podías ver algunos pequeños elementos diferentes en tu vida, sino que la gente a tu alrededor pudo dar testimonio
de que algo había pasado con tu vida y con mi vida. Mis amados, para uno hay demasiadas cosas imposibles, pero todo es posible para Dios. Todo es posible para Dios. Y lo primero que tenemos que pensar, si Él me salvó, cualquier situación que yo tenga que enfrentar en mi caminar con Cristo que va junto conmigo, porque Él prometió que Él estaría conmigo hasta el fin del mundo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque todo es posible para el que cree. Todo es posible para Dios. Y si Dios nos concede la fe para creer en una salvación tan grande, ¿no nos concederá también la fe para perseverar en medio de toda tribulación, de toda aflicción, de toda acechanza del diablo mismo, cuando todas las huestes de maldad están tras de ti? ¿No nos dará el Señor también esa gracia que necesitamos para poder ver cómo el Señor derriba a nuestros adversarios? Bendito sea el nombre de nuestro Salvador, que no solamente salva nuestra alma, que es lo más importante, pero también nos salva de muchas circunstancias donde nosotros podríamos hacer de su nombre una ridiculez y un mal testimonio delante de muchos. Mis amados, todo es posible para Dios. Ese es lo que le está diciendo. Ninguna cosa será imposible. Versículo 37 a María. ¿Cuál es la respuesta de María al testimonio de Elizabeth y a esta palabra que le acaba de dar el mensajero de Dios, el ángel? ¿Cuál es la respuesta? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a la palabra que me traes de parte de Dios. Que se haga conmigo su voluntad y que no se haga la mía. ¿Tú crees que María no sabía bien que estar embarazada sin estar casada prácticamente era la condena y juicio para morir apedreada? Esa era, no estando casado y embarazada, moría apedreada, porque implicaba haber fornicado. Y el juicio era muerte, y los padres eran los primeros en arrojar las piedras. Mis amados, ella sabía bien que tenía el juicio, pero ella sabía bien que todo lo que Dios dijera se haría. Y si Dios le había dado este hijo, el que le estaba dándole el mensaje, el ángel, Jesús, el Salvador del mundo, mis amados, ella sabía bien que todo se iba a cumplir. ¿De acuerdo a qué? A la palabra. Mis amados, la importancia de la palabra en la vida del creyente estamos viéndola una vez más. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios y el poder del Espíritu de Dios. Juan 6:63, lo he dicho y lo voy a seguir diciendo todas las veces que pueda. Jesús le dice a sus discípulos: las palabras que yo les doy son vida y son espíritu. Mis amados, confiar en la palabra de los hombres, confiar en lo que yo hago respecto a mi vida religiosa y mis disciplinas religiosas es un riesgo muy alto que nos va a llevar, tal vez, si Dios no nos salva, a un estrellarnos con circunstancias de nuestra carne y de las mentiras que el diablo nos ha hecho crecer. Necesitamos ser bereanos. Ustedes necesitan filtrar y ver, como dice Hechos 17, que los bereanos juzgaban y leían a ver si estaba en la Biblia todo lo que Pablo estaba predicando. Pero para eso necesitamos la palabra del Señor en el poder del Espíritu del Señor. Mis amados, María dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Y qué pasó después? El ángel se fue de su presencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una palabra poderosa. Y obviamente nosotros podemos entender que esa palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que tiene poder para atravesar todo nuestro ser, era la palabra que le quitaba todos sus argumentos, que podía morir apedreada, que qué iba a decir José, lo iba a perder como marido. Todos los argumentos que en tu mente te vienen por las cuestiones del mundo, todo es derribado
por la palabra y el poder de la palabra. Sí, y obviamente nosotros confiamos en ¿qué? En su fidelidad, y nuestra fe descansa en Él. Esa es, en que si Él nos está dando su palabra, Él la cumplirá, porque su palabra es viva y es eficaz, y por ella venimos a conocer a Cristo. Ahora, en el versículo 39, ya vimos anteriormente una gracia inesperada, un reino prometido, una palabra poderosa, y ahora veamos un espíritu que confirma. Veamos cómo dice en el versículo 39. En esos días, Lucas 1:39, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María y la criatura saltó en su vientre, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Vean la relación, el momento que hay. Llega María, Elizabeth tiene una manifestación del Espíritu Santo, que la criatura salta en el vientre. Elizabeth es llena del Espíritu Santo. La promesa se estaba cumpliendo. Juan el Bautista sería lleno del Espíritu Santo a partir de ese 6º mes del embarazo, porque el Señor lo prometió. Y sería el último de los profetas en el reino del Señor. Mis amados, está la manifestación muy clara, la llenura del Espíritu Santo de Elizabeth, y esa llenura del Espíritu Santo le revela. No habló nada a María, simplemente lo dice a María, claramente le da: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Qué le está diciendo? Has sido bendecida como una mujer, y lo has hecho con el fruto de tu vientre. Elizabeth bien sabe que María no está casada, y Elizabeth bien sabe por el Espíritu que el santo ser que nacerá es mi Señor. Es mi Señor, así lo dice. ¿Por qué me ha acontecido? Versículo 43. Elizabeth le hace la pregunta a María: ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? ¿Se dan cuenta? Que la madre de mi Señor venga a mí es simplemente una manifestación del Espíritu y una confirmación del Espíritu. ¿Y qué más estaba sucediendo? Era para que María se afirmara en su fe, para que María pudiera manifestar todo lo que iba a pasar, porque iban a ser tiempos difíciles y de persecución, lo sabemos bien, lo que iba a ocurrir en el embarazo de María. Mis amados hermanos, gracias a Dios por la llenura del Espíritu Santo y la fe que produce, y gracias a Dios porque aquí lo que vemos nada más en Elizabeth, lo primero que hace es un reconocimiento a que ella está, su pariente está embarazada, y lo segundo, que su pariente tiene al Rey y Señor de toda la tierra en su vientre. Mis amados, Marcos 1:15, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en su ministerio, el versículo 14 habla de que Juan el Bautista es puesto en la cárcel. Y Marcos 1:15, ¿qué es lo que dice el Señor? Juan el Bautista, su pariente, se la pasó predicando acerca de ¿qué? Arrepentimiento de pecados, y tenían que ser bautizados para arrepentimiento de pecados. ¿Y qué es lo que dice Marcos 1:15? Jesús empieza a hablar y dice: el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, por tanto arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de los cielos se ha acercado, mis amados. Nuestro Señor Jesús anuncia que Él está aquí. El Rey ha llegado. Yo no sé, mi amado hermano, si tú crees que cuando venga el Rey ya empezará un reino y que los 1000 años y todo esto. Mira, hay muchas cosas. A la gente le encanta la escatología, y muchas veces, ¿cómo será el reino? ¿Cómo esto, mi amado? El reino de los cielos ha llegado ya. Y el reino de los cielos da el mismo anuncio: arrepiéntanse y crean
arrepiéntanse y crean. El mensaje no cambia, arrepentimiento y fe. ¿Y quiénes van a hacerlo? Aquellos que son pecadores y que han tenido la fe para reconocer en Dios un Dios santo y en cada uno de nosotros pecadores, miserables pecadores, que podemos ser, si somos llamados al arrepentimiento, solo por gracia, solo por fe, solo de acuerdo a la palabra de Dios, solo por Cristo, y solo lo hacemos como una respuesta para dar gloria a aquel que la merece, solo Dios. Mis amados, Elizabeth le dice en el versículo 45, bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Vean cómo le dice Elizabeth las últimas palabras que le da María en ese momento. Bienaventurada la que creyó, fe, que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte de ¿quién? Del Señor. Mis amados, el Señor envió su mensaje por medio del ángel, fue creído este mensaje, fue recibido, y obviamente el Espíritu Santo es el único que puede darnos esa clase de fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está el testimonio del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida? ¿Vivimos diariamente bajo ese gobierno del Rey y Señor de toda la tierra? ¿Es realmente Él que vive en nosotros, el que gobierna este templo, porque nos ha apartado para Él? ¿Vivimos en relación a ser llamados hijos de Dios y buscamos realmente su voluntad y su justicia? Primeramente, como dice Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser dadas por añadidura. ¿Es así? ¿O todavía nos dejamos envolver por todas las demás cosas que ocurren a su alrededor y dejamos de ver la grandeza de la promesa cumplida, no solo en María, sino también en ti y en mí, que nos fue dado el ser llenos de un Salvador, Jesucristo, quien llena a su iglesia y sigue alimentando con su leche y carne, que es la palabra? Mis amados, que Dios salve a los perdidos y que Dios edifique y fortalezca la fe de su pueblo santo para poder ser realmente testimonio y luz en el mundo y sal de la tierra, como nos ordenó el Señor. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias que viniste al mundo. Ciertamente requerías una mujer y ciertamente fue María. Pero lo cierto es que aprendemos de tu palabra, Señor, que María, igual que cada uno de nosotros, recibió salvación y el poder de tu gracia. Gracias te damos, Señor, por esta gracia inesperada, irresistible. Gracias te damos por este reino prometido, inconmovible, eterno, inmutable. Gracias te damos por esta palabra de poder, Señor, que puede derrumbar nuestros argumentos y obstáculos. Y gracias te damos, Señor, por la fe que nos has concedido, por el Espíritu Santo que nos trajo la vida de Cristo para nacer de nuevo por esta palabra. En el nombre de Jesús, vivifica a tu pueblo. Señor, levántanos y despiértanos, Señor. Trae un avivamiento a cada uno de nuestros corazones, Padre. Viene delante de nosotros. En una semana empieza un nuevo mes, empiezan los sonidos de las campanas, empiezan los árboles que ya empezaron hace 15 días con un árbol que se le pone nieve extraña y demás falsa. Y Padre, empiezan a cautivar los pensamientos hasta de tus hijos, todos los argumentos del mundo. Por favor, Señor, ayúdanos a aprovechar este tiempo para anunciar la Navidad. El Hijo de Dios vino al mundo para nacer en el mundo, vivir sin pecado alguno, ir a la cruz sin pecado para tomar el pecado de todos los que son de Él y pagar por ellos, para otorgarnos su perfecta justicia. Ayúdanos a proclamar que Cristo vive y resucitó de los muertos al tercer día, ascendió al trono y vive y reina a tu diestra, pero Él vendrá, Él pronto vendrá y quiere hallar un pueblo
que esté ferviente en el Espíritu y lleno de la palabra. Bendito y alabado seas. Te damos gracias por esta salvación tan grande y por este Salvador digno de honra, gloria y alabanza por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor antes de retirarnos, amados hermanos.